Muy buenos días a todos los que se suman a esta emisión del día de hoy a través de nuestras redes sociales de Nuevo Tiempo y a los que nos siguen y nos escuchan a través de la Radio Nuevo Tiempo. Gracias por estar presentes en esta iglesia en casa, donde tu hogar se transforma en la casa del Señor. Saludamos también a los distritos eclesiásticos de San Rafael y Malargüe. Y para dar comienzo a este hermoso sábado de adoración, lo vamos a hacer leyendo la lectura bíblica que se encuentra en Deuteronomio 31:26. Y dice así: Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, que está allí como testigo contra ti. Muy bien, como una alabanza al Señor, vamos a escuchar una hermosa melodía dirigida por Mariela. Luego de haber escuchado este hermoso canto de alabanza a nuestro Dios, vamos a unirnos en oración. Te invito a que puedas arrodillarte si estás en tu casa o si no, simplemente cerrar los ojos y postrar nuestros rostros para poder orar al Señor. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos las gracias por poder estar en este sábado alabándote y adorándote, todos reunidos, Señor, aunque no podemos estar en tu casa, sí lo hacemos en cada uno de nuestros hogares que se han convertido en tu altar. Gracias por todas tus bendiciones, las que nos has dado durante esta semana, y te pedimos que nos permitas en este día reposar y poder adorarte. En el nombre de Jesús, amén. Amén. El informe misionero sigue llegándonos desde Europa. El título es Un ateo se convierte a Cristo y la protagonista de la historia de este sábado es Rita-Liisa Peltonen. Nos llega desde Finlandia, al igual que el misionero que pudimos estudiar el sábado pasado. Un ateo comparte a Cristo. Esko tenía 63 años y se hallaba enfermo cuando se presentó en la iglesia adventista de Pihkio, en el suroeste de Finlandia. No necesito comida, le dijo a la directora del banco de alimentos, Rita-Liisa Peltonen, mientras seleccionaba verduras, carne y pan. Es para unos amigos. Rita-Liisa miró con ternura a este hombre de figura obesa, olor a sudor y con la ropa sucia. Esko sufría problemas hepáticos graves
causados por años de alcoholismo. A pesar de esto, había bondad en sus ojos. ¿Eres cristiano?, le preguntó Rita Lisa. Tengo mi propia religión, respondió Esko, apartando la mirada. Rita Lisa se dio cuenta de que Esko era ateo, como muchas personas en Finlandia, un país altamente secularizado, con una población de 5,5 millones y solo 4.800 adventistas. Esko regresó semana tras semana a la iglesia de Pykio a buscar comestibles para sus amigos, el matrimonio de Pasi y Krista. Rita Lisa se enteró de que Pasi era propietaria de una compañía de techos en la cercana ciudad portuaria de Turku, pero el negocio había atravesado muchas dificultades durante una recesión económica. Para tratar de olvidar la situación, Pasi y Krista se entregaron a la bebida. La pareja expresó sorpresa la primera vez que Esko llegó con comestibles. ¿De dónde sacaste esa comida?, preguntó Krista. Ven y te mostraré, le dijo él, pero la pareja no fue. En esos días, el único compañero de Esko, su amado perro, murió. El hombre estaba tan desanimado que no podía soportar quedarse solo en casa, así que fue a casa de Pasi y Krista para pasar la noche. Para sorpresa de Krista, Esko oró antes de la cena. ¿Cómo es que un ateo está orando?, preguntó sorprendida. Ella nunca había visto eso antes. Curiosa por lo que hizo Esko, decidió ir a ver por sí misma cómo era la iglesia. También invitó a su esposo a acompañarla, pero para sentirse más animados, ella y Pasi comenzaron a beber. Al llegar a la fila para que les diera la comida en la iglesia, apenas podían sostenerse de pie. La pareja volvió la semana siguiente y también la siguiente. Al cabo de un tiempo, Krista se interesó en las canciones cristianas y en los mensajes espirituales que compartían los miembros de la iglesia mientras las personas recogían alimentos. Krista comenzó a asistir a los servicios de adoración de los sábados. Esko notó su interés y sonrió. «Ya cumplí con mi misión», le dijo en voz baja, lleno de satisfacción. Poco tiempo después, a finales del 2017, Esko murió. Mientras tanto, Krista dejó de beber y se bautizó. Pasi notó el cambio en ella y también entregó su corazón a Jesús. «He encontrado la fe», dijo él, y decidió bautizarse en un campamento adventista en el verano del 2018. La pareja de esposos participó en las actividades de la iglesia y también en las reuniones de oración. Pasi cocinaba en la iglesia para las personas que venían al comedor. El cambio que había experimentado era evidente para todos. Una tarde, Krista lo percibió más alegre que nunca mientras cocinaba. La mañana siguiente lo encontró muerto en la cocina de su casa. Tenía 51 años. El funeral se llevó a cabo en la iglesia adventista y el servicio impresionó muy positivamente a los parientes que se acercaron al lugar. Krista, de 40 años, continúa activa en la iglesia e incluso su propia madre ha comenzado a asistir a los servicios de adoración de los sábados. En total, 10 personas se han bautizado en los 5 años que tiene el Ministerio de los Alimentos. Rita Lisa agradece a Dios por cada bautismo, pero lo que sigue impresionándole mucho fue lo que hizo Esko. Fue un ateo que llevó a sus amigos a Cristo. Se veía tan feliz cuando sus amigos comenzaron a asistir a la iglesia. Él sabía que había ayudado a alguien a tener una vida mejor. El título de la lección de la Escuela Sabática de Adultos para este sábado es Idioma, Texto y Contexto. Se hablan más de 6.000 idiomas en el mundo actualmente. La Biblia completa se ha traducido a más de 600 idiomas y el Nuevo Testamento a muchos otros. Esos son muchos idiomas, por cierto, pero al mismo tiempo todavía es menos de la mitad de los idiomas que se conocen en el mundo. Se estima que 1.500 millones de personas no cuentan con la Biblia completa traducida a su lengua materna. Si bien todavía hay mucho por hacer, los esfuerzos de las sociedades bíblicas
han garantizado que 6.000 millones de personas puedan leer las Escrituras. Y qué bendición es estar entre quienes tienen la Biblia en su propio idioma. A menudo lo damos por sentado, olvidando que muchos no tienen la Biblia y que durante siglos en Europa la Biblia ha sido deliberadamente alejada de las masas. Gracias a la imprenta y a la evolución de la industria, ya no es así. Quienes sí tenemos la Biblia seguimos viendo como un medio para estudiar la palabra, llenos del Espíritu y conocer al Señor a través de ella. La primera pregunta que vamos a hacer en esta mañana con respecto al estudio de nuestra lección es para Susana. Y dice lo siguiente: ¿con qué propósito nos fue dada la Biblia y por qué es importante enseñársela también a nuestros hijos? Hola, feliz sábado hermanos. Quería desearles un lindo sábado y vamos a contestar las dos preguntas que me tocaron. La primera es: ¿con qué propósito Dios nos dio las Santas Escrituras o la Biblia? Y la segunda pregunta nos habla acerca de por qué nosotros debemos enseñar la palabra de Dios o las Santas Escrituras a nuestros hijos. Para contestar la primera, vamos a buscar en 2 Timoteo, en la palabra de Dios. Ahí vamos a hallar la respuesta. Capítulo 3, versículos 16 y 17, donde nos dice el Señor: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este versículo nos habla entonces que la palabra de Dios fue escrita con el propósito y la finalidad de enseñarnos lo que Dios quiere decirnos a nuestras vidas. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento fueron escritos en lenguajes universales para que el hombre pueda entenderlo. Y al vivir en un mundo de oscuridad, la palabra de Dios viene a ser luz. Como por ejemplo esta lamparita que tengo acá, que en la antigüedad se utilizaba, ¿no es cierto? Ella ilumina el camino en la oscuridad. Justamente nosotros que vivimos en un mundo de oscuridad tenemos lo que es la palabra de Dios. En ella vamos a encontrar los consejos, las enseñanzas, las correcciones que Dios nos quiere dar para nuestra vida, para que podamos ser personas de bien, como dice acá, hombres enteramente preparados para toda buena obra. Para contestar la segunda pregunta, voy a leerles en Deuteronomio capítulo 32, versículos 46 y 47. Les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que mandéis a vuestros hijos que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no es cosa vana, es vuestra vida. Pues por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a la que vais, para tomarla en posesión tras pasar el Jordán. Acá el Señor le da un aviso muy importante a su pueblo, que es mandar a que leyeran las palabras de la ley, para que puedan ser prolongados sus días, para que les vaya bien. Justamente es el mensaje para hoy, para nosotros como padres, también de poder instruir a nuestros hijos en lo que es el estudio y la lectura de la palabra de Dios, así como lo hizo Jesús. Como lo dice la autora cristiana Elena de White en el libro La Educación, allí en el capítulo
que dice la enseñanza y el estudio de la Biblia. Nos dice que en su niñez, juventud y virilidad Jesús estudió las Escrituras. En su infancia, su madre le enseñó diariamente conocimientos obtenidos de los pergaminos de los profetas. En su juventud, a la hora de la aurora y el crepúsculo, a menudo estuvo solo en la montaña o en los árboles del bosque, para dedicar unos momentos a la oración y al estudio de la palabra de Dios. Durante su ministerio, su íntimo conocimiento de las Escrituras dio testimonio de la diligencia con que las había estudiado. Y puesto que él obtuvo su conocimiento del mismo modo como podemos nosotros hoy obtenerlo, su maravilloso poder mental y espiritual es la prueba del valor de la Biblia como medio educativo. ¿Qué mejor libro de educación que la palabra de Dios? Qué bello es encontrar en la palabra de Dios estas enseñanzas para nuestros hijos, para que les vaya bien, para que sepan tomar sabias decisiones en la vida que les toca caminar en esta tierra. Si Jesús lo hizo, si María lo hizo con Jesús, enseñándole la ley de los profetas y todo lo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento, ¿cómo nosotros, al tener la palabra de Dios completa, no vamos a ir día a día dedicando un tiempo al estudio y a la lectura de la palabra de Dios? Los animo a que lo puedan realizar. Bueno, feliz sábado para todos. Creo que el objetivo de comprender las palabras y su significado tiene que ver con poder utilizar mejor, ¿no?, la Biblia, o poder usarla correctamente. Creo que es el hilo de todo lo que estamos viendo en este trimestre. Y así como nos puede pasar hoy día en nuestro idioma, con una palabra como llama, por ejemplo, que uno podría decir llama, pero refiriéndose a un animal. Uno podría decir llama, refiriéndose al fuego. O uno podría decir llama porque está usando la voz, ¿no?, de llamar. Lo mismo puede pasar con la Biblia, ¿no? Si uno no interpreta correctamente el significado que tiene esa palabra en un versículo, corre el riesgo de comprender mal algo o de torcer el significado real de las Escrituras. Eso es uno de los temas que abordaba esta semana, que lo van a ver bien el día miércoles, ¿no?, que tiene que ver con leer no solo las palabras con su significado, sino cuál es el significado también en el contexto. Pero más allá de eso, me venía recién a la mente un versículo que está en Isaías 28:10, que dice que nosotros tenemos que, digamos, estudiar la Biblia poniendo renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá, ¿no? O sea, una de las reglas principales que tenían los mileritas y los pioneros, ¿no?, era que la Biblia tiene que ser su propio intérprete. Por eso es importante que para palabras que tienen un significado mucho más profundo, porque fueron escritas en otro idioma que no fue el nuestro y que hoy día cuesta con nuestro idioma encontrar la palabra perfecta para poder meter semejante cantidad de significado, es ahí donde tenemos que ver, digamos, todos los versículos que hablen en la Biblia sobre esa misma temática. La lección hablaba de dos palabras, ponía como ejemplo, ¿no?, la misericordia, y hablaba también de la palabra shalom. En el caso, por ejemplo, de la palabra shalom, creo que todos la tenemos asimilada como que significa paz, pero en realidad va muchísimo más allá de la paz. Es como un estado en el cual si Dios está con nosotros nos hace estar, nos hace transitar, nos hace sentir. Es algo que tiene que ver con integralidad, totalidad. O sea, es una palabra que cuando uno va buscando los distintos versículos que hablan sobre la paz o sobre shalom, pueden ir apuntando o apelando a distintas cosas, ¿no?, que en su conjunto nos van a ayudar a tener una idea más completa de lo que es el significado, ¿no? Así que partiendo de esa base de que realmente en el idioma que fueron escritas muchas veces son palabras mucho más profundas o más ricas, es donde también tenemos que hacer uso de herramientas que están a nuestra mano, ¿no? Yo tengo acá la Biblia. Mi Biblia, al final de todo, tiene una concordancia. ¿Qué es una concordancia? Es como un glosario
donde aparecen, digamos, distintas palabras que están en la Biblia y en qué versículos aparecen y cuál es su significado, ¿no? Acá, por ejemplo, está hablando de la palabra postrar. Aparece en Salmos 95:6 y en Apocalipsis 19:6 y me dice que significa adorar. O sea, yo postrar lo puedo entender solamente como una postura o lo puedo entender como una postura que tiene que ver con la adoración a Dios. Eso es usando herramientas complementarias, ¿no?, que las Biblias hoy día traen. Otra de las herramientas podría ser el diccionario bíblico, que nos va a ayudar a comprender mejor algunos términos que nosotros podemos desconocer. Hay muchas palabras que en nuestras versiones, yo por ejemplo tengo una Biblia que es una traducción antigua de Reina Valera, pero una traducción que se hizo en el 60. Ya hay palabras que se usaban en el vocabulario o en la jerga en los años 60 que hoy día quizás yo ya la desconozco. Entonces tengo que ir y buscar a ver realmente qué significa esa palabra. Y muchas veces, ahora se me viene a la mente, ¿no?, el versículo de 2 de Timoteo 3:16, que dice que toda la Biblia es útil para enseñar, y en mi versión usa una palabrita que dice redarguir. Yo digo, ¿qué es redarguir? Bueno, cuando voy y busco realmente qué significa redarguir, significa instruir o significa poner en claro, ¿no?, aclarar. Entonces, bueno, es bueno hacer uso de estas herramientas, ¿no? Y otra de las herramientas que yo había notado acá es el hecho de usar otras versiones de la Biblia, ¿no? Hay versiones que tienen un lenguaje más actual, hay versiones que son más criollitas, digo yo, ¿no?, que ayudan justamente a comprender mejor. O sea, si uno lee el mismo versículo de 2 o 3 versiones de la Biblia, quizás tenga una comprensión más cabal de lo que estaba queriendo significar eso. Así que bueno, los dejo en este sábado para que sigan con otra de las preguntas que vienen, deseándoles Shabbat Shalom, que para los que pudieron ver la lección van a comprender mejor lo que significa. Un abrazo para todos, Dios los bendiga. Es un gusto saludarlos y poder compartir este momento de estudio y reflexión de la Biblia junto a ustedes. En relación al tema que venimos analizando, otro aspecto importante a destacar en el proceso de comprender e interpretar correctamente las Sagradas Escrituras es el de la repetición, el uso de las repeticiones y la forma de escritura. En primer lugar, tenemos que entender que el lenguaje hebreo no contiene signos de puntuación. Por lo tanto, el autor bíblico, para resaltar o enfatizar una idea, se va a valer de otros recursos literarios. El más común, el más utilizado, es el de la repetición. Veremos que para resaltar una idea se va a repetir varias veces el mismo concepto desde distintas ópticas, logrando de esta forma el poder dar un énfasis especial a ese aspecto y que el lector pueda comprender realmente el énfasis que el escritor bíblico quería poner sobre ese aspecto en especial. Un ejemplo de esto lo vamos a encontrar en el libro de Isaías, en el capítulo 6, en el versículo 3, donde leemos: Y uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y en el versículo 5 leemos: Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. En este caso, el profeta Isaías quería enfatizar el aspecto de la santidad de Dios. Y hay una repetición por parte de los ángeles, donde 3 veces mencionan el concepto de que Dios es santo, diciendo santo, santo, santo. Ahora, ese mismo concepto, en el versículo 5, lo vamos a interpretar y lo vamos a comprender cuando vemos que el profeta Isaías es confrontado con la santidad de Dios al poder ver esta visión del cielo y la gloria de Dios. Él es confrontado con su propia realidad y también es confrontado con el carácter y la santidad de Dios, y entiende su necesidad de un redentor, entiende que es pecador y que necesita del perdón de Dios. Esa expresión, ay de mí que soy muerto porque soy hombre
de labios inmundos, se refiere a que él entiende su condición de pecador, pero también entiende la necesidad de un redentor. De esta forma se intenta explicar la santidad de Dios, que Dios es un Dios santo que perdona el pecado, pero que no puede transigir con el pecado o pasarlo por alto. Otro ejemplo más en relación a el concepto o a la idea, mejor dicho, de repetir para enseñar, lo vamos a encontrar en el libro de Génesis, el capítulo 1, versículos 26 y 27. Génesis 1, capítulo 1, versículos 26 y 27. Y leemos lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahora el versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. En el versículo 27 vamos a notar nuevamente que se repite 3 veces el concepto de crear. Para esto en el lenguaje hebreo se utiliza el verbo, la palabra es bará, que significa crear, y que connota, nos da la idea de hacer algo de la nada, que crear es hacer algo de la nada, y que el único que lo puede hacer es Dios. Y también destaca algo muy importante, que el ser humano fue creado por Dios. Y no solo que fue creado por Dios, sino que fue creado a su imagen y semejanza. La repetición es un recurso también muy efectivo en el proceso de aprender, en el proceso del aprendizaje y la incorporación de nuevos conocimientos. Hay una nueva corriente pedagógica y filosófica que está nuevamente poniendo en el lugar que le corresponde a esta técnica o a esta herramienta de aprendizaje que es la repetición. Nos ayuda a internalizar conceptos. La repetición nos ayuda a redescubrir una idea. Por eso es tan importante. Y Dios, en el capítulo 6 del libro de Deuteronomio, nos dice lo siguiente. Leemos desde el versículo 5 hasta el 9. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vemos acá que Dios recomienda la repetición como un método de enseñanza. La escritora cristiana Ellen White, en el libro La Educación, en la página 181, nos dice lo siguiente: convendría tanto a los jóvenes como a los ancianos estudiar, meditar y a menudo repetir las palabras de la Santa Escritura. Todos deberían tener parte en la lectura de la Biblia, aprender y repetir a menudo la ley de Dios. Por lo tanto, queridos amigos, queridos hermanos, nos queda a nosotros el desafío de incorporar en nuestro proceso de aprendizaje de las Sagradas Escrituras este método, el de la repetición. Y tal vez lo más conveniente, lo recomendado, es la memorización de la palabra de Dios, la memorización de textos bíblicos, de versículos bíblicos a través de la repetición. Queda este desafío delante de nosotros y esperamos que con la ayuda de Dios podamos ponerlo en práctica. Hola hermanos, ¿cómo están? Que el Señor los bendiga mucho. Feliz sábado. Bueno, la pregunta que me había tocado dice: ¿por qué es importante leer no solo el texto, sino también analizar el contexto? Una de las cosas que considero que es muy importante a la hora de interpretar un versículo
es ver qué es lo que está antes y qué está después de ese versículo, ¿sí? Creo que no podemos llegar nunca a una conclusión tomando un versículo aislado, ¿no? Tenemos que analizar el contexto, ¿no? Tenemos que también analizar la cultura, la época, las circunstancias en las cuales ese versículo se escribió o ese pasaje de la Escritura. En el caso de que sea una oración, tener en cuenta todos esos detalles, ¿sí? Y me quiero tomar el atrevimiento, ¿no?, de analizar un pasaje o una historia, mejor dicho, que no está en la lección, pero que considero que es importante para que nosotros podamos entender, ¿no?, esto del texto en su contexto, ¿sí? Es muy bien conocida por nosotros la historia de Pedro, cuando él recibe una visión de parte de Dios, ¿sí? Y él no sabía en ese momento que tenía que ir ante un centurión Cornelio. Y la palabra de Dios dice, ahí en Hechos, capítulo 10, en los versículos 10 al 13, sintió mucha hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en la cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles, aves del cielo, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Nosotros sabemos de que Pedro era judío, ¿no? Y por ser judío, él entendía de que había ciertos alimentos que él no podía consumir, ¿no? No podía comer. Pero acá Dios le manda una visión, le muestra en la cual había todo tipo de animales y una voz que le dice: levántate, mata y come, ¿sí? Si nosotros leyéramos solamente hasta ahí, podríamos interpretar de que, bueno, ahora podemos comer todo tipo de carnes de todo tipo de animales, ¿sí? Pero si nosotros seguimos leyendo, ¿sí?, por eso es importante, ¿no?, esto del texto en su contexto, nos encontramos más adelante en el versículo 28, dice: y les dijo, o sea, Pedro está hablando nuevamente: vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a nadie llamen común o impuro. Eso quiere decir que al seguir leyendo nos encontramos de que la visión no se refería al tema de la alimentación, sino que se refería, ¿sí?, a los gentiles o paganos, ya que Pedro tenía, según su cultura, ¿sí?, ese prejuicio de que solamente los judíos podían recibir las bendiciones de Dios y no los gentiles. Entonces, acá la palabra de Dios nos muestra, ¿no?, de que realmente no era así, no era como Pedro pensaba, ¿sí? Y a través de una visión Dios le muestra a Pedro de que él no hace acepción de personas. Así que vemos en este ejemplo, como hay un montón de ejemplos de la palabra de Dios, lo importante que es analizar un texto en su contexto y nunca lleguemos a una conclusión tomando un versículo aislado, ¿no? Porque eso en realidad sería un pretexto, o sea, un texto fuera de contexto es un pretexto. Espero que nos haya servido este ejemplo para, a la hora de leer la palabra de Dios, tenerlo bien en cuenta a todos estos detalles. Que el Señor los bendiga. Vamos a hacer el cierre ahora de esta escuela sabática. En su palabra, la Biblia, Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como una revelación autorizada e infalible de su voluntad. Son normas de carácter, reveladoras de doctrinas y examinadoras de nuestra propia experiencia. Sin embargo,
El hecho de que Dios revelara su voluntad a los hombres a través de su palabra no anuló la necesidad que todos y cada uno de nosotros tenemos de la presencia y de la dirección del Espíritu Santo. Por el contrario, el Salvador prometió el Espíritu para abrir la palabra a sus siervos, para iluminarla y para que podamos aplicar sus enseñanzas. Y como el Espíritu de Dios fue el que inspiró la Biblia, es imposible que alguna vez las enseñanzas del Espíritu sean contrarias a las de la palabra de Dios. Bueno, hemos llegado al final de esta escuela sabática. Es un gusto saber que estás del otro lado de la pantalla y también en compañía de tu radio. Te invitamos a que te quedes porque en unos minutos el pastor Mario Nicolier tendrá un mensaje especial para todos. Vamos a cerrar esta escuela sabática inclinando nuestros rostros para hacer una oración. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por habernos dado la palabra que permite guiar nuestra vida, que permite, Señor, ser un faro en medio de la oscuridad. Te pedimos, Señor, que de la misma forma que tú nos das el Espíritu para poder entenderla, nos des la capacidad para aprender a vivir lo que cada una de estas palabras, Señor, tiene para nuestra vida. Gracias por tu infinito amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay vida en mirar a la Santa Cruz. Dice Jesús, miradme a mí. Nada el mundo y sus glorias son. Tesoros brillantes se ven allí. Oh, mira, pues allá es vida eterna, allá en la cruz. Salvación recibes en el Redentor Jesús, del buen Jesús. Mirando a la cruz siempre confiaré en sus promesas y poder. Nunca vencido del mal seré, el cielo me ayuda a obedecer. Oh, mira, pues allá es vida eterna, allá en la cruz. Salvación recibes en el Redentor Jesús, el buen Jesús. Momento de anuncios. Seminario de Espíritu de Profecía. Nuestra herencia profética. Esta tarde, de 16 a 18 horas, a través de los canales de YouTube Adventistas Cuyo y en la página de Facebook Iglesia Adventista en el Centro Oeste Argentino. En estos días especiales que estamos viviendo, muchas familias de la iglesia están pasando por necesidades económicas. Ya desde hace algunas semanas, la Iglesia Adventista en Argentina está generando un proyecto que se llama Denles Ustedes de Comer, inspirado en aquella ocasión donde había muchas personas que estaban reunidas con Jesús. Las personas tenían hambre y los discípulos le preguntaron al Maestro y Jesús le dijo, denles ustedes de comer. Así que estamos generando un fondo. La Iglesia Adventista en Argentina, la misión del Centro Oeste, las instituciones de la Iglesia, unidos a los servidores, que son el personal de la oficina, de la MACO, los pastores y todos aquellos que quieran sumarse. En esta oportunidad el proyecto contempla que podamos comprar 5.000 canastas básicas de alimentos para poder repartir, entregar a aquellos que están pasando por necesidad.
Te invitamos a sumarte y con la ayuda de Dios este proyecto podrá ser una realidad. Para mayor información, comunícate con el pastor Mario Nicolier. Días pequeños, feliz sábado para todos los niños que me están viendo en este momento. Hoy día vamos a tener una linda historia de una niña misionera que vivía en Israel. Dice Dios que nosotros tenemos que ser bondadosos con todas las personas en general, no solamente con las personas que son bondadosas con nosotros, sino con todos en general, sin excepción de nadie. En Mateo 28:19 dice: id y hacer discípulos por todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que solamente los adultos pueden misionar? No. Los niños también pueden hacer esa linda tarea. Cuenta la historia de una niña que vivía en Israel. Ella era una niña muy buena, muy bondadosa con su familia. Pero un día entró a la ciudad de Israel un ejército de invasiones y se llevaron a la niña como esclava. Imagínense en esa situación tan desagradable y tan fea para los familiares de esa niña. A pesar de que esa niña estaba sufriendo, nunca dejó de creer en su Diosito. Ella siempre estaba pendiente a su Dios. Oraba, misionaba y siempre estaba pidiéndole a Dios por todas las cosas. Un día se entera de que a donde ella estaba trabajando, que era en la casa de un capitán del ejército de Israel que se llamaba Naamán, tenía una enfermedad que se llamaba la lepra. Esa enfermedad no era curable. La niña podría haber dicho: bueno, esta gente me trajeron como esclava, yo que los voy a ayudar. Pero sin embargo, el corazón de esa niña hizo que ella pudiera decirle a la esposa de Naamán que había una persona que era un profeta y se llamaba Eliseo, que podía ayudar y curar a él, su esposo. Ellos tenían que viajar a Samaria. El hombre le creyó a esa niña y viajaron a ese lugar. Cuando lo curó, porque esa persona se curó completamente de la lepra, él empezó a creer en Dios. No solamente creía en Dios que era del mundo, sino que creyó en el Dios de Israel, en el Dios que creía esa niña. Qué linda historia de ese tiempo, ¿no? Pero ahora yo les pregunto, esa historia de amor y de cuidado de Dios, ¿ustedes creen que todavía puede participar en este momento esa misión aquí en la tierra? Claro que sí. Hubieron dos niñas que eran amiguitas, una se llamaba Camila y otra Lucía. Lucía estaba muy enferma y se tenía que quedar en su casa en la cama, le habían dado reposo. Lucía, a pesar de su tristeza, ella siempre estaba pendiente a su amiga, pero Camila nunca se olvidó tampoco de su amiga. Ella todos los días iba a la casa de Lucía y le pasaba todas las lecciones que le daban en la escuela. ¿Y saben por qué lo hacía? Aparte de su corazón bondadoso, lo hacía para que su amiga Lucía no se pudiera perder nada de la escuela, para que cuando volviera de la escuela tuviera todas las cosas hechas. Miren qué buena era la amiga de Lucía. Camila todos los días iba a su casa. Aparte de eso, ella le dejaba en su tablet todas las historias de Dios, para que cuando ella se sintiera solita o estuviera solita en su casa, ella pudiera estar pendiente con las cosas de Dios. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes también pueden obrar bondadosamente como también lo hizo Camila y Lucía y esa historia tan linda que contamos de misión? Solamente nosotros tenemos que ser bondadosos con todas las personas, con nuestros amiguitos, con nuestros amigos, con nuestros vecinitos, con todas las personas, sin excepción de nadie. Ahora le vamos a pedir a Dios
que nos ayude en oración para que podamos tener ese corazón tan bondadoso que tuvieron estas 3 niñas. Vamos a ponerlos para poder orar. Querido Dios, en el nombre de Jesús, te agradecemos por la salvación que nos ofreces. Te pedimos que nos ayudes a participar en la misión que nos dejaste para cumplir, y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amiguitos, nos encontramos el próximo sábado. Espero que les haya servido de mucho esta historia para que podamos compartir con nuestros amigos. Un abrazo enorme. Probad y ved. Historia de hoy, respondiendo a las bendiciones de Dios. Mi nombre es Ismael Calle. Tengo una empresa de transportes pesados. Cuando cumplí 1 año de edad fui entregado a mis tíos y crecí en la fe. A los 15 años conocí a mis verdaderos padres y entendí que el Señor prepara nuestro camino. Llegué a la ciudad de Cochabamba en 1980 y comencé a trabajar junto a mi esposa Miguelina de Barco con el transporte pesado. Durante ese tiempo conocí a la familia Navallo, quienes me acogieron como parte de su familia. Allí pude desarrollar una madurez espiritual gracias al estudio diario del seminario de enriquecimiento espiritual, mi vida en la presencia de Cristo. Es así que junto con mi familia hicimos un pacto de fidelidad con nuestros diezmos y ofrendas. En ese periodo pasamos muchas dificultades, pero nada nos apartó de la decisión de ser fieles. Por esta actitud, Dios premió nuestra fidelidad e hizo progresar nuestro negocio en gran manera. Entonces sentimos la necesidad de trabajar para nuestro Dios y empezamos a apoyar las campañas de evangelismo y los proyectos de construcción de iglesias, pero con el trabajo de una sola familia no era suficiente. Es por eso, al conversar con algunos amigos empresarios adventistas, nació la idea de unirnos y hacer grandes obras para el Señor. Hoy, con mucha alegría, soy parte del grupo de empresarios adventistas que se dedican a apoyar la construcción de 4 templos nuevos y a colaborar con el evangelismo. Todo el bien que el hombre goza proviene de la misericordia de Dios. Él es el grande y bondadoso dador. Su amor se manifiesta a todos en la abundante provisión hecha para el hombre. Nos ha dado un tiempo de gracia en que formar un carácter para las cortes celestiales. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Salmos 36:5. Probad y ved. Feliz sábado, hermanos. Estoy contenta de poder tener este encuentro de oración con ustedes en la distancia, pero sé que estamos todos unidos en oración. Quiero compartir con ustedes en esta mañana un pasaje de la vida de Jesús que siempre me gustó, que es el que se encuentra en Marcos capítulo 4 versículos 35 al 41. Allí describe una escena en la que los discípulos, acompañados por Jesús, se van mar adentro a navegar. Y cuando estaban en medio del mar y en medio de la noche, se desata una gran tormenta sobre ellos, al punto de que estaban por naufragar. Allí, desesperados, trataban con esfuerzos inmensos de salir airosos de esa situación. Pero ¿saben? Lo curioso es que se habían olvidado, en medio de su agonía y de su desesperación, de que estaba Jesús con ellos en la misma barca. Cuando se acuerdan, tratan de despertarlo y allí Jesús se despierta. Pero miren, quiero leerles un pasaje de El deseado de todas las gentes, página 300, donde la hermana Juárez describe esta escena de una forma que quedó grabado en mi mente cuando lo leí de niña. Acá dice: absorto en sus esfuerzos para salvarse, se habían olvidado de que Jesús estaba a bordo. Ahora,
reconociendo que eran vanas sus labores y viendo tan solo la muerte delante de sí, se acordaron de aquel a cuya orden habían emprendido la travesía del mar. En Jesús se hallaba su única esperanza. En su desamparo y desesperación clamaron: «Maestro, Maestro», pero las densas tinieblas le ocultaban de su vista. Sus voces eran ahogadas por el rugido de la tempestad y no recibían respuesta. La duda y el temor los asaltaban. ¿Les habría abandonado Jesús? ¿Sería ahora impotente para ayudar a los discípulos aquel que había vencido la enfermedad, los demonios y aún la muerte? ¿No se acordaba de ellos en su angustia? ¿Cuántas veces nosotros, en medio del dolor, de las pruebas, de las dificultades, hemos pensado lo mismo? Tal vez por nuestra mente atravesaron los mismos pensamientos. Hemos llegado a creer que Jesús se olvidó de nosotros o que no tiene poder para ayudarnos. Miren cómo continúa describiendo esta escena. Cuando lo llaman los discípulos a Jesús: «Señor, sálvanos, que perecemos», Jesús se despertó y dice, de pie, en medio de los discípulos, mientras la tempestad rugía, las olas se rompían sobre ellos y el relámpago iluminaba su rostro, levantó la mano tan a menudo empleada en hechos de misericordia y dijo al mar airado: «Calla, enmudece». La tempestad cesó, las olas reposaron, disipáronse las nubes y las estrellas volvieron a resplandecer. Tan solo con 2 palabras, «calla, enmudece», que salieron de la boca de Jesús, Él logró que esa tormenta cesara. Y saben, hoy el poder de Jesús sigue tan vigente como en esta época. Cuando nuestras tormentas parece que nos van a agobiar y cuando parece que ya vamos a naufragar, si acudimos a Él y no nos olvidamos de que Él está a nuestro lado y le pedimos: «Señor, sálvanos», Él puede obrar de la misma forma. Decir: «Calla, enmudece», y la tormenta cesar. ¿Oramos? Querido Dios, vos conocés muy bien los momentos difíciles que estamos atravesando y que, como les pasó a los discípulos, por momentos a veces podemos pensar que te has olvidado de nosotros o que eres hoy un Dios impotente para ayudarnos, que nuestros problemas son más grandes que tu poder. Pero Dios, en esta hora queremos rogarte que puedas calmar todas las tormentas que hay en nuestro ser, en nuestra mente, en nuestra vida. Y Señor, que nuevamente tu poder se manifieste y puedas hacer cesar con tu palabra toda la tormenta y traer nuevamente calma a nuestra vida. En el nombre de Jesús te agradecemos y pedimos esto. Amén. Una vez más oscureció y el sol se fue del corazón. Yo ya no pude soportar, sentí la falta de mi hogar. Oré a Dios en aflicción, a Él abrí mi corazón. Fue cuando alguien
me tocó. Era Jesús quien me habló. Es solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Hay amor real, hay un río de paz, hay un cielo que será mi hogar. Una vez más amaneció, el sol de fe en mí nació, y cuando pienso en desistir, Jesús me llama y dice así: es solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Hay amor real, hay un río de paz, hay un cielo que será mi hogar. Es solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Hay amor real, hay un río de paz, hay un cielo que será mi hogar. Muy feliz sábado, queridos amigos y hermanos. Nos encontramos en este santo sábado, este día de adoración y de esperanza, este día de alabanza. Nos encontramos en nuestros hogares para poder compartir juntos el estudio de la palabra de nuestro buen Dios. Antes de abrir las Sagradas Escrituras, te invito a que con reverencia podamos inclinar nuestros rostros allí donde estemos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque en este día nos permites compartir, nos permites disfrutar de tus bendiciones y pedimos que al abrir tu santa palabra también podamos tener el mensaje que el Espíritu Santo quiere impartir en nuestros corazones. En el nombre sagrado de Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, estamos pasando por días difíciles y necesitamos sin duda de la presencia de Dios para que pueda estar al lado nuestro, para compartir las cargas, las preocupaciones y las luchas que a todos nos toca sobrellevar. En esta mañana deseo transmitir un mensaje que nos traiga esperanza, que nos pueda ayudar en esta situación tan difícil que nos toca pasar como hijos e hijas de Dios. Y nos proponemos analizar que Jesús es la única esperanza. Por eso los invito a que al abrir el libro de Daniel podamos ver cómo Jesús estuvo al lado de sus hijos fieles en medio de la prueba más difícil. Sadrach, Mesach y Abednego, ellos habían sido tomados cautivos y habían sido llevados a Babilonia, y allí les tocaba actuar también de alguna manera como funcionarios,
Y Nabucodonosor decidió hacer una estatua para su honra y su gloria, para que todos los súbditos del imperio lo reconocieran como un dios. La estatua medía 27 metros de altura. Dice el texto bíblico 60 codos y su anchura 6 codos. 27 metros de altura y 2,7 metros era su base. Cuando los instrumentos sonaran, cuando el locutor del imperio dijera que debían postrarse, todos debían postrarse delante de la estatua. Nuestros jóvenes habían sido preparados allí en el pueblo hebreo, habían aprendido de las cosas de Dios, habían disfrutado de las bendiciones de Dios, habían podido estar practicando allí las cosas de Dios, pero ahora, allí en Babilonia, no tenían iglesia, no tenían templo donde estar, y estaban solos en la presencia de Dios. Y allí ellos eran vistos delante de todo el imperio. Y Dios se manifestó en una forma muy especial, acompañando a estos jóvenes que habían decidido en primer lugar ser fieles al Dios verdadero. Se realiza entonces este momento de adoración a este Dios con minúscula llamado Nabucodonosor, y los jóvenes, nuestros jóvenes, permanecen fieles a Jehová Dios, y entonces le llevan allí a Nabucodonosor la noticia. Capítulo 3 de Daniel, versículo 12. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Y allí Nabucodonosor se enojó mucho y pidió que por favor trajesen a estos tres jóvenes, a Sadrach, Mesach y Abednego, a su presencia. Nabucodonosor los entrevista y le dice: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Podemos imaginarnos ese momento, estos jóvenes, en la presencia del rey. Ellos sabían que su caso era muy delicado, pero dice el versículo 16 que ellos le responden al rey: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Claro, el único que podía librar era el verdadero Dios. Ellos confiaban en ese Dios. Y el horno se calentó 7 veces, como dice el texto bíblico. Se comisionaron a hombres fuertes que tiraran a Sadrach, Mesach y Abednego en este horno de fuego. En el versículo 25 vemos allí a Nabucodonosor que algo le llama la atención. Él dice: he aquí veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Comienza a haber algo extraño. Las personas que habían tirado a estos jóvenes allí en el horno, calentados 7 veces, murieron en el instante, y ahora estaban caminando 4 personas, y ellos habían tirado 3 allí en el horno. Y ahora comienza a darse cuenta Nabucodonosor que solamente el Dios con mayúscula, el verdadero Dios, podía estar al lado de sus hijos fieles para acompañarlos en esta prueba tan difícil. Versículo 28, entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Versículo 30, entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Quiero compartir una cita de la señora Elena de White, esta profeta de Dios, que también comentó acerca de este hecho, en Profetas y Reyes, página 375. Dice lo siguiente: el que anduvo con los notables jóvenes hebreos en el horno de fuego
acompañará a sus seguidores donde quiera que estén. Su presencia constante los consolará y sostendrá en medio del tiempo de angustia cual nunca hubo desde que fue nación. Sus escogidos permanecerán inconmovibles. Satanás, con toda la hueste del mal, no puede destruir al más débil de los santos de Dios. Los protegerán los ángeles excelsos en fortaleza, y Jehová se revelará en su favor como Dios de dioses, que puede salvar hasta lo sumo a los que ponen su confianza en Él. Queridos amigos, querido hermano que en esta mañana acompañas estos momentos de reflexión, allí estuvo Jesús caminando al lado de sus hijos. Estos jóvenes se mantuvieron fieles. Para ellos lo más importante era ser fiel a Dios. Y Dios premió su fidelidad, enviando a Jesús mismo para caminar al lado de ellos. Te pregunto en esta mañana, ¿qué pruebas estás pasando? ¿Qué luchas tenés? ¿Te está faltando alimento en tu mesa? ¿Tienes problemas con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos? ¿Hay situaciones difíciles? ¿Te está afectando también la enfermedad? Recuerda que Jesús es la única esperanza. Quiero invitarlos, mis hermanos y amigos, también a ir a otro relato del Nuevo Testamento. Allí nos cuenta el apóstol Juan, el apóstol del amor, habla acerca de Jesús teniendo una entrevista con una persona que estaba viviendo en pecado. Jesús hace un viaje misionero de Judea y va hacia Galilea, y nos dice el relato bíblico, San Juan capítulo 4, versículo 4, le era necesario pasar por Samaria. Y en esta mañana podríamos decir, Jesús, es necesario que pases por mi casa, que bendigas a mi familia, que bendigas a mi hogar, que nos ayudes. Te necesitamos, Señor. Dice el texto bíblico en el versículo 6 que estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo y era como la hora sexta. Jesús era divino, pero también era humano. Y esta es una prueba también de su humanidad, ¿verdad? Y allí llega una mujer que se acercó desde la ciudad de Samaria y va allí al pozo de Jacob a sacar agua. Jesús comienza esta entrevista pidiéndole un favor. Dame de beber, le dice. La mujer se sorprende. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy samaritana? Se sorprendió. ¿Por qué? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Había tremendas situaciones que venían trayendo ellos y que no podían hablarse. Por eso esta mujer allí se sorprendió. Y Jesús, rompiendo todos los prejuicios, hablando con una dama, y con una dama de Samaria, le lleva el agua de la vida. Jesús le dice a ella, versículo 13, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y ahora la mujer le dice, dame de esa agua, Señor, para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús comienza a investigar acerca de su familia. Le dice, ve, llama a tu marido. ¿Qué le dice ella? No tengo marido. ¿Qué le dice Jesús entonces? 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Qué nos dice esto, queridos amigos? Que Dios conoce nuestra vida en profundidad. Podemos esconder nuestra vida a los vecinos, a los parientes, a los amigos, pero Dios conoce tus pensamientos, Dios conoce mis pensamientos, Dios conoce las intenciones. Y entonces ahora la mujer deja el cántaro y se va nuevamente a Samaria. Se olvidó del cántaro, se olvidó del agua, había encontrado algo mejor. ¿Y qué le dice a las personas que encuentra allí en Samaria? Versículo 29. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?
Y ahora la gente de Samaria sale presuroso de la ciudad para encontrarse con Jesús. ¡Qué lindo! Tenían profundas necesidades espirituales. Cada uno de ellos estaba seguramente viviendo en pecado. Esta mujer había destruido varios hogares, pero necesitaba de Jesús y vio en él su única esperanza. Vamos al versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Y entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase 2 días con ellos. Y allí se quedó Jesús. Y creyeron mucho más por la palabra de él y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Encontraron en Jesús su única esperanza de salvación. Y querido amigo, para vos y para mí, querido amigo que nos escuchas en esta mañana, para vos y para mí, Jesús es la única esperanza. Hay un texto que se considera, hay un versículo que se considera el versículo central de la Biblia. Alguien ha dicho que si sacáramos todo de la Biblia, pero si solamente quedara este versículo, estaría un mensaje completo. San Juan capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay esperanza solamente en Jesús. Quiero compartir también contigo en esta mañana una cita que habla acerca de esta mujer y lo que significó el llevar el Evangelio a Samaria. Deseado de toda la gente, página 166. Tan pronto como halló al Salvador, la mujer samaritana trajo a otros a él. Demostró ser una misionera más eficaz que los propios discípulos. ¡Qué notable! Esta mujer que estaba viviendo en pecado, destruyendo hogares, ahora de repente se encuentra con Jesús y se transforma en una tremenda misionera, más que los propios discípulos. Ellos tenían sus pensamientos fijos en una gran obra futura y no vieron que en derredor de sí había una mies que cegar. Por medio de la mujer a quien ellos despreciaron, toda una ciudad llegó a oír del Salvador. Y esta mujer representa la obra de una fe práctica en Cristo. Y ahora quiero hablar a tu corazón. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero. El que bebe del agua llega a ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser un dador. Querido hermano, querido amigo, Dios no te regala su palabra. Dios no te regala bendiciones. No nos regala bendiciones para que nosotros egoístamente guardemos, sino para que seamos verdaderos misioneros de Jesús. Dios te da ese privilegio de estudiar su palabra, de recibir a Jesús en esta mañana también como tu Señor y Salvador. Avanzamos algunas páginas en la Biblia. Llegamos allí al libro de Hechos de los Apóstoles. Ya Jesús había entregado su vida en la cruz del Calvario y los discípulos y los primeros cristianos que llevaron adelante las actividades del cristianismo estaban allí predicando con poder la palabra del Señor. Y uno de esos apóstoles, uno de esos diáconos, el primer diácono ungido allí por imposición de manos, llamado Esteban, este hombre murió también por servir a Jesús. Era un verdadero misionero. Como leíamos hace un momento, la mujer samaritana inundó a toda una ciudad con el amor de Dios. Y allí Esteban, en el capítulo 7 de Hechos, versículo 55, nos dice el texto bíblico que estaba lleno del Espíritu Santo y puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Este hombre murió pocos años después que Jesús. Fue el primer mártir cristiano. Y este hombre, llamado Esteban,
Cuando recibía las piedras, alguien recibía sus ropas. Y ese alguien que recibía sus ropas era Saulo de Tarso, que había consentido en su muerte. Y Saulo de Tarso tenía su misión totalmente equivocada, era asolar a la iglesia y entrar casa por casa, arrastrando hombres y mujeres para entregarlos en la cárcel. Era un asesino este Saulo, pero también Saulo un día se encontró con Jesús. Capítulo 9 de Hechos nos dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres y mujeres en el camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Queridos hermanos y amigos, allí Saulo estaba buscando personas para llevar a la cárcel y llevar a la muerte. Y tuvo un encuentro personal con Jesús. Jesús se manifestó en forma personal, le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Este hombre fue llevado allí a Damasco y Dios mismo le dijo a Ananías, uno de los discípulos, que fuera para entrevistarse con Saulo. Y Ananías dice: he oído de este hombre que hace muchos años él lleva a las personas a Jerusalén para ser muertos. ¿Y qué le dice Dios? ¿Qué le dice Jesús a Ananías? Versículo 15: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El versículo 18 nos dice que al momento de que Ananías le dice esto a Saulo, se le caen de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Versículo 20: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Será que Dios puede hacer un cambio tan notable en una persona? ¿Será que una persona puede estar destruyendo las cosas de Dios? Alguien puede decir: yo soy ateo, no creo en Dios, y de repente encontrarse en forma personal con Jesús y de allí en adelante pasar a ser un tremendo misionero de Jesús. Mis queridos amigos, Jesús un día en la cruz del Calvario dio su vida para que todos pudiéramos tener vida y esperanza. Jesús es la única esperanza. Jesús fue la esperanza para Sadrach, Mesach y Abednego, allí en el horno de fuego de Babilonia, y eso sirvió para hacer un tremendo testimonio a todo el imperio babilónico, a tal punto que Nabucodonosor reconoció al verdadero Dios. Jesús fue la única esperanza para la mujer samaritana, y Jesús fue la única esperanza para ella y para todos los habitantes de Samaria, porque se constituyó en una verdadera misionera al servicio del Señor. Y Jesús fue también la única esperanza para Saulo, porque él lo aceptó y se transformó en el gran apóstol Pablo, el hombre que predicó a tantas iglesias, que tuvo que sufrir tantos problemas, que fue a la cárcel, fue apedrado, tuvo naufragios y finalmente escribió desde la cárcel varias epístolas de esperanza para los hijos de Dios. Quiero preguntarte en esta mañana,
¿Has aceptado a Jesús como tu Salvador y el Señor de tu vida? San Lucas capítulo 23, versículo 34, dice que Jesús murió perdonando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras crucificaban a Jesús, Jesús estaba pidiendo el perdón de sus verdugos. Y mientras Jesús estaba muriendo allí en la cruz del Calvario, tenía un ladrón a la izquierda y otro ladrón a su derecha. La tradición dice que el ladrón de la izquierda se llamaba Dimas y que el ladrón de la derecha, que de Jesús, se llamaba Gestas. Allí estaban los tres dando su vida. Los dos ladrones estaban muriendo por lo que habían hecho, pero Jesús no había hecho ningún daño y estaba muriendo en lugar de Barrabás. Barrabás sí que es el único que puede decir: Jesús murió en mi lugar. Y queridos hermanos, allí en la cruz del Calvario, Jesús mismo, entrevistándose de alguna manera con las personas que tenía a su lado, uno de ellos le dice: voy a creer en ti si tú desciendes de la cruz. Y el ladrón que estaba a la derecha le dice: estamos nosotros en la misma condenación. Y hablándole a Jesús le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le dice: sabes, te doy la seguridad que vas a estar conmigo disfrutando las alegrías de los salvos. Allí tenemos al ladrón de la izquierda que moría en pecado, tenemos al ladrón de la derecha que moría en pecado y tenemos a Jesús que moría por los pecados de todos. Sí, Jesús murió por tus pecados y por mis pecados. Jesús también fue la última esperanza para el ladrón que estaba a la derecha. Él ya no pudo dejar la cruz, no pudo bautizarse, no pudo ser un misionero, pero sí va a estar entre los salvos. Y quiero preguntarte en esta mañana, ¿te gustaría conocer a Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Te gustaría conocer a aquella mujer de Samaria que fue transformada por el poder maravilloso de Dios? ¿Te gustaría conocer a Esteban? ¿Te gustaría conocer al gran apóstol Pablo, que él, antes de morir, dijo: he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de la vida, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día? Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Sí, mis queridos amigos y hermanos y oyentes que en esta mañana nos acompañan en este momento, Jesús viene en gloria y majestad a buscar a sus hijos, a buscar a cada uno de los que hayamos puesto nuestra confianza en Él, los que hayamos permitido que Él transformara nuestra vida. Y así hemos analizado algunos de los casos notables de las Escrituras. Jesús quiere salvarte también a ti. ¿Lo vas a aceptar a Jesús en esta mañana? ¿Vas a poner en Él tu confianza? ¿Vas a entregarle todo, tu vida, todo lo que tienes, tu familia? Te invito en esta mañana de corazón a que entregues a Jesús todo, porque Él es nuestra única esperanza. Vamos a orar. Gracias, querido Jesús, porque en esta mañana has traído tu palabra a nuestras vidas. Gracias porque eres el único que nos puedes traer la seguridad del amor, de la confianza y la seguridad que en medio de las pruebas tú nos vas a estar protegiendo, guiando y cuidando. En esta mañana quiero orar en forma especial por todas las familias representadas de tu iglesia, por cada uno de los amigos y hermanos que han escuchado tu palabra. Y también agradecerte porque en las Sagradas Escrituras encontramos todo lo necesario para la salvación. Ven pronto a buscarnos, Jesús, para que también pueda terminarse todo esto que nos toca pasar como hijos e hijas tuyos. Que pronto podamos caminar por las calles de la Nueva Jerusalén. Bendice a nuestros amigos y hermanos en tu sagrado nombre, Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi querido amigo, que puedas hoy disfrutar de las bendiciones del Señor. Y si todavía no has aceptado a Jesús, te invito
que hoy puedas aceptarlo como tu Señor y Salvador. Amén. Oh buen Jesús, escucha nuestra voz, tú que vigilas desde el cielo azul.